Erradicar estereotipos, clave en la lucha contra la violencia de género. Esto lo dijo el doctor Graue Weichers, quien es el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, en una nota que vamos a comentar en unos momentos. Y los secretos del mundo femenino zapoteca a través de la poesía, en 2 idiomas, en 2 lenguas, el zapoteco y el español. Le invito a que conozca esta reciente publicación. Esta semana, Historia de las noticias en sexualidad, una producción de la Asociación Mexicana para la Salud Sexual. Tenemos secciones como educación sexual en controversia, derechos sexuales, violencia sexual, matrimonio igualitario, también ocupará nuestra atención, y finalizaremos con una sección que creo a todos nos gusta, notas para sonreír. En particular esta semana que tenemos un montón de notas para sonreír. Hay muchas Les notas para anticipamos, sonreír. sí, hay un montón de cosas agradables. Aparte de pues el cúmulo de notas que sigue ocurriendo pues con estas controversias, con estas discusiones que han dividido, no sé si dividido 50 y 50, yo creo que no, pero sí dividido al país en esta cuestión sobre la educación sexual, sobre el matrimonio igualitario y un número de cuestiones que están bien vigentes, aparte de las que no nos podemos quitar de encima, que son las notas de violencia sexual. Oye, y hay una cosa que a mí sí me gusta decir, que en una de estas 2 partes predomina el engaño, la mentira y la manipulación. No nos están hablando con verdad. Así es. ¿Qué te ya parece? les vamos a decir Sí, vamos después. hablando los de la primera sección. Bueno, vamos hablando de educación sexual en controversia. Y la controversia nos tiene preparadas la siguiente nota. Diputados del PRD piden añadir temas de sexualidad a los libros de la SEP. Concretamente, Víctor Hugo Romo Guerra, que es diputado por el PRD, hizo un llamado al titular de la Secretaría de Educación Pública, Aurelio Nuño, para que en el nuevo modelo educativo y en los libros de texto se hable de diversidad sexual, matrimonio igualitario y anticoncepción. Una nota de sopitas.com. El contenido de los textos escolares, un tema en debate en México. Los libros de la SEP están siendo cuestionados por una organización de padres que considera inapropiados sus contenidos. Universia, México. Educación sexual en las escuelas. Estamos iniciando el curso escolar, aunque con algunas irregularidades en ciertas regiones del país, por la resistencia de unos maestros a la reforma educativa. Por otro lado, ha habido padres de familia que han expresado su inconformidad con los contenidos de educación sexual en los libros de texto obligatorios. Los consideran inadecuados. Dijeron que podrían arrancar las páginas que tratan estos temas y promovieron un amparo para que se retiren estos libros. Esto nos lo dice El Periódico de México, con una nota firmada por el mismísimo Felipe Arizmendi, que leíamos, va moderando Sí, su yo creo posición. que vale la pena hacer el comentario. Fíjate, este editorial. Don Felipe es un personaje muy reconocido, yo diría que en muchos sentidos respetado y admirado. Justo la semana pasada comentábamos una editorial sobre la ideología de género, donde había hecho algunas afirmaciones bien pensadas y otras, me parece que mal informadas, con esta idea de que la ideología de género intenta quitarle la seguridad de quién es a los niños y a las niñas. Esto no sucede, pero bueno, ahora nos hace una reflexión sobre la educación sexual en las escuelas. Y a mí me parece muy rescatable lo que hizo el señor obispo. Y fíjate que aquí estamos tratando de ser pues lo más objetivos y lo más... si bien tenemos una muy clara posición a favor de la educación sexual, a favor de un número de posiciones, y muchas de ellas no coinciden con la posición oficial de la Iglesia, otra cosa es respetar la diferencia de opiniones. Y el señor obispo aquí se puso a ver, en lugar de irse con la finta, como muchos se van, ¿no?,
de estar creyendo lo que dicen los libros, se puso a revisarlos y se llevó muchas sorpresas. Se llevó sorpresas porque los libros realmente están mucho más balanceados de lo que los acusan de ser. Y eso es lo que nos dice en su editorial, aunque pues la posición de la Iglesia es muy clara: nada de relaciones sexuales hasta que no se casen. Y eso pues es una posición que mucha gente no comulga con ella. Y bueno, nos podemos ir respetando con puntos de vista diferentes. Eso yo creo que puede suceder. Y yo creo que yo tengo un punto de vista diferente al que tú acabas de expresar, porque yo creo que lo que este representante, este jerarca de la Iglesia Católica, el señor Arizmendi, como muchos otros, deberían, creo, ese es mi punto de vista, ponerse a estudiar de lo que no saben, para que luego pudieran opinar. ¿Qué es lo que está haciendo este señor? Pidiendo información, empezando a acceder a la información científica y obviamente medio que ajusta el ente de sus comentarios. Desparpajada. Lo único que se vislumbra en su editorial, que compartimos un poquito el contenido de él, es que él lo que desea, representando a su iglesia, es que se ayuda a controle la sexualidad de las personas, cosa con la que tampoco tú y yo estamos de acuerdo, y nos volvemos a poner en la misma posición. Así es, muy bien. Bueno, ¿qué te parece si nos vamos con la siguiente sección? Vámonos con la siguiente sección: derechos sexuales. En presencia de jerarcas católicos, promulga Duarte ley antiaborto en Veracruz. Flanqueado por el arzobispo de la capital, Hipólito Reyes Larios, y otros ministros de culto, el gobernador Javier Duarte de Ochoa promulgó la reforma al artículo 4 de la Constitución Política del Estado de Veracruz, en la que se protege la vida desde su concepción. Esto nos lo dice Eirinet Gómez en La Jornada. Sexting, el derecho a ejercer una sexualidad libre en la era digital. Cuestionan campañas de organismos públicos. Esta es una nota de Ariel Cruz en Noti-S. Las mujeres al rescate de la Iglesia Católica. Faltan sacerdotes en las parroquias. El diaconado femenino que estudia el Vaticano puede ser, dicen en El País, parte de la solución. Juan Bedoya firma la nota. Y una prisión para proteger a reos transexuales. El fenómeno se da en Tailandia. Destinarán allí un penal a reos LGTBI para evitar abusos. Una decisión que no acaba de contentar a los activistas. Nos dice Ana Salva en el periódico El País, también una edición española. Es de hecho, los derechos sexuales están en controversia, hay todavía falta de acuerdo. Déjame hacer un brevísimo comentario. Las personas que dicen que los derechos sexuales no existen, tienen razón en un punto: todavía no están reconocidos globalmente. Pero el hecho de que no están reconocidos globalmente no los hace inexistentes. Esa es la gran discusión. Gran discusión. Pero ahí, aún en la misma iglesia, está ocurriendo este proceso de reflexión que, bueno, en el caso de la nota que nos ocupa, está señalándose como la presencia de las mujeres dentro de la iglesia, que es una estructura absolutamente patriarcal, absolutamente dominada por hombres, y que se siente amenazada por las ideas que promueven una mayor igualdad, aunque ahora dicen que no, que la igualdad es parte de la filosofía de la iglesia. No es cierto, hay una tradición. La filosofía de género. Sí, lo que llaman la ideología de género. La ideología de género. Que merece pues el habla. señalamiento. No, la ideología de género como tal es una entelequia que ellos están. Por eso digo, no saben de lo que están hablando. Pero bueno, la otra cosa que es muy, muy, muy penosa es lo que el gobernador Duarte está haciendo, ¿no? A ver, ¿qué tiene que estar promulgando las leyes con los jerarcas de una iglesia? Y en una escuela de la que dicen que era de los porquis, que está asociada con la violencia contra las mujeres, la violación concretamente de una joven. Eso, por decirlo menos, huele muy mal. Yo quisiera hacer un comentario, y esto no lo vamos a poder definir en este momento, pero yo creo que va a ser interesante seguir quiénes son las mujeres que desean integrarse al sistema patriarcal
de la iglesia. Yo sí creo que las mujeres juntas cambiamos al mundo. Yo sí creo que hemos hecho cosas importantes, pero habrá que ver en qué condiciones entran y hasta qué momento y hasta dónde las dejan actuar. Bueno, ya están adentro. Lo es que un pasa sistema que no las dejan actuar plenamente con los mismos derechos que los hombres. Pero bueno. Pero vamos a estar atentos. Nos vamos a la otra con el tema horrendo. El tema horrendo. Pero necesario. Violencia sexual. No es un tema que nos guste, pero es necesario reportar lo que pasa. Violencia sexual. Por ejemplo, mire, le platicamos este tema, es muy importante. Corte debe aclarar criterio que afectaría a víctimas de tortura sexual. A veces ni siquiera aparece en nuestras mentes, pero hay tortura sexual. Organizaciones civiles pidieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que modifique y aclare el criterio de una tesis aislada donde establece que no se podrán reponer los procesos judiciales cuando la defensa de una persona acusada alegue que hubo tortura para autoincriminarse. Y lo solicitan porque la decisión afectaría a mujeres víctimas de tortura sexual. Nos lo dice una agencia especializada en información femenina, CIMAC Noticias. Dan formal prisión a profesor de secundaria por pederastia agravada. El profesor laboraba en una secundaria pública de la Ciudad de México, impartiendo la asignatura de física. Está acusado de ejecutar actos sexuales con 2 de sus alumnas, ambas menores de edad. Reporte de Astrid Sánchez en el periódico El Universal. Cierran filas para erradicar delitos sexuales infantiles. En Puerto Vallarta tuvo lugar la firma del documento denominado Código de Conducta Nacional para la Protección de las Niñas y los Niños y Adolescentes en el sector de los viajes y el turismo. Periódico Reforma, por Mauricio Lira Camacho, también citado en Puerto Vallarta. Pasamos a otra nota. Erradicar estereotipos, clave en lucha contra violencia de género. Graue Vichers nos lo comenta, es el rector de la UNAM. Proteger los derechos de género y legislar en la materia es importante e implica reconocer que todos tenemos inquietudes, personalidades y preferencias sexuales diferentes, afirmó el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue Vichers. La jornada, nota de César Arellano. Por otro lado, las mujeres de Perú dan un paso adelante. El problema no son las listas, sino cómo las mujeres nos integramos al saber popular, cómo existimos en la vida pública sin ser la parte oculta de la sociedad, la pasiva o la parasitaria. Patricia de Sousa, en el periódico El País, periódico español, que nos da muchísimo gusto poder estar consultando. Porque es uno de los que mayor información trae sobre género, sexualidad. Y está con corresponsales por todos lados, es muy interesante lo que nos presenta. Yo sí quiero señalar aquí la trascendencia que una autoridad universitaria, el rector, Enrique Graue, señale la trascendencia de eliminar los estereotipos de género, a pesar de toda esta crítica del concepto de género, que es realmente lo que están criticando desde la ideología de género, que no hace lo que dicen que hace. La ideología de género, de hecho, como tal no existe un enfoque al estudio de las relaciones entre hombres y mujeres, eso es la perspectiva de género, y cuán importante es reconocer que los estereotipos nos lesionan y favorecen la violencia, y pues es de las cosas que valen la pena señalar. Bueno, qué bueno que castigan a los que agreden, qué bueno que se señala la necesidad de la clarificación de la tortura sexual. Y bueno, ¿quieres comentar alguna otra cosa? A mí me parece una nota importante que se hable del tema de la tortura sexual. Yo recuerdo en algún momento haber oído que una forma de tortura, yo sé que el contexto es distinto a lo que se está trabajando ahora en la Suprema Corte, pero una forma de tortura es la violencia hacia la violación. Hablaban de que es una forma de violencia, por supuesto, sí, pero es una forma de tortura. Por ejemplo, las mujeres somos carne de cañón, valga la expresión,
En las guerras. En las guerras. En las Hace guerras poco, somos parte hace del poco una motín, nota ¿no? De unos policías, de unos militares que había, que precisamente lo estaban En las guerras procesando. tú vas Aquí en México, no, aquí sí, no estamos en bueno. guerra, bueno, no en guerra formal, estamos en guerra. No, pero una de las pero- formas de atacar al enemigo es justamente violando a sus mujeres. Ok. Y es una forma de tortura. Es importante visualizarlo de esa manera. Muy Nos bien. vamos a la otra parte, a la otra Pues sección. yo diría, ¿no? Matrimonio igualitario. Adivino, esa es la sección que sigue. Matrimonio igualitario que tanto ha causado, tantas hojas y hojas y hojas se han escrito sobre el tema. Celebrarán Encuentro Nacional de Activistas LGBTI en Morelos, enfocarán los debates en la defensa del Estado laico, nos dice Noti-S. Matrimonio igualitario no es tema prioritario, esto lo dicen los priistas. Consideran que no es un tema a tratar en el próximo periodo legislativo. La nota la recogen varios periódicos, pero le ofrecemos la de redacción de Noti-S. La Iglesia y el Estado laico. En México, la religión, cualquiera que ésta sea, no puede ni debe condicionar a las instituciones gubernamentales ni situar las creencias que profesa más allá del terreno privado. Esto lo dice Raúl Vargas en un muy buen comentario editorial en milenio.com Jalisco. ¿Todos somos hijos de Dios o no? Se pregunta Viviana Belsazo en el diario La Razón. La Iglesia Católica nos dice, en México ha tenido reacciones muy tajantes en los temas relacionados con la comunidad lésbico-gay en México. Y finalmente, en torno al matrimonio igualitario, postura de jerarcas cristiana, presbítero David Fernández, rector de la Universidad Iberoamericana, un artículo de opinión que aparece en el periódico Reforma. Y a ti te había gustado mucho, Yo Eusebio, creo que es el una voz contenido. inteligente. El hecho es que cuando uno dice la Iglesia Católica, realmente está uno cometiendo una generalización Una injusta. injusticia. Porque hay muchas personas dentro de la Iglesia que brillan por su inteligencia, que brillan por su labor, por su humanismo, por su capacidad respeto. de entender. De verdad es recomendable echarle una leída a lo que piensa el rector del Ibero, que es un sacerdote jesuita, y que integra, que eso es lo que estamos pidiendo a veces a gritos, que integra el saber de la ciencia a la reacción de la Iglesia y se hace preguntas muy importantes respecto a esta remolino que nos trae en las últimas semanas, que si el matrimonio igualitario, que si los homosexuales tienen que estar en abstinencia, que si eso de alguna manera se conecta con las críticas a la educación sexual, porque dicen que están queriendo que todo el mundo se vuelva homosexual, cuando ya sabemos, la ciencia ha aclarado muchas cosas, no estamos en tinieblas. Y fíjate que esto de las tinieblas es una metáfora muy útil. En tinieblas todo espanta, hasta la sombra más pequeña. ¿Qué es lo que me parece que están apostando muchos de los que están promoviendo estas falsedades? Lo del cartel tendrías que comentarlo. Pues lo del es cartel el que cartel está que nos circulando llegó, en es redes. un cartel de convocatoria a la marcha de defensa de la familia, en donde cada frase que dice es una falsedad, es una cosa... Podíamos dedicar un programa completo Sí, a cuestionarlo. Esa, como no es nota, no lo incluimos, pero vale la pena la mención. Y yo insisto en que sí, coincido contigo, hemos sido injustos porque la Iglesia Católica no es la jerarquía católica. Gracias. Hay muchos pensantes, defensores de los derechos humanos y de la diversidad sexual. Así es. Vamos con la divertida. Ay, sí, notas para sonreír, por favor. Si son tan amables, por ahí poner nuestro mensaje. Notas para sonreír. Sí, le queremos robar una sonrisa. Sexualidad, sensualidad y erotismo en el Museo del Estanquillo. La exposición, que se abra esa puerta, construye el relato de la lucha por la diversidad sexual en la Ciudad de México. Anuncio que aparece nota de Sonia Sierra en El Universal. Otra exposición, pero ahora en Quintana Roo, para nuestros amigos de Quintana Roo, exhiben Semillas de Vida, la sexualidad de Occidente. La idea del cuerpo entre los pueblos prehispánicos que se asentaron en Nayarit, Colima, Jalisco, Michoacán, es el tema de la muestra Semillas de Vida, la sexualidad de Occidente, que se presenta a partir de hoy en el Museo Maya de Cancún, Quintana Roo. Información de Terra.
Vale la pena de verdad conocer esta exposición. Los ritos ocultos de la mujer zapoteca, la intimidad de la mujer zapoteca queda al descubierto en El dorso del cangrejo, el último poemario de la mexicana Natalia Toledo. Es una nota del País de Víctor Usón. Placer y sexualidad. Seguimos teniendo mucho que aprender de los franceses. El país galo usa impresoras en tercera dimensión para crear clítoris, que se explicará qué es, cuál es su función en los colegios. El País, sección Buena Vida. Todo lo que no sabías del porno hecho en España. El cine para adultos patrio, aquí lo dice El País, por supuesto, ha pasado de hacer DVDs para videoclubes a tener que adaptarse a las páginas en streaming. El País, Sergio C. Fanjul es el responsable de la nota. Y finalmente, una muy interesante pregunta. ¿Está el porno aburriendo a las nuevas generaciones? Las mujeres se suman al consumo, pero el tiempo medio que les dedicamos cae en picada. Se están investigando las causas. Esto nos dice Silvia C. Carpallo en El País. ¿Será, doctor? Pues es posible, mira, yo creo que son esas cosas que no sabemos bien, pues son cosas que conocen bien los productores de pornografía, conocen bien los patrones de uso. Lo que ha cambiado sustancialmente es la disponibilidad. Y bueno, cuando algo está extremadamente disponible también se vuelve un poco menos misterioso y también la gente se aburre de todo lo que está ocurriendo con cotidianidad. Por eso no es imposible. Se me hace buena idea que arranquen las páginas de los libros para que los niños curiosos, los adolescentes curiosos vayan a buscar las hojas, lo prohibido. El porno no es una buena No, por porno. Dije los libros de texto. Oye, teníamos 20 minutos de programa y ya van como 24. Así bueno, es que pero ya nos vamos. No, espérate, nada más déjame comentar algo que a mí me interesa muchísimo. Los ritos ocultos de la mujer zapoteca. A través de 18 poemas y 51 páginas, debe ser un libro pequeñitito. La nota salió ayer. El dorso del cangrejo, editorial Almadía, es el más reciente trabajo de la poeta oaxaqueña Natalia Toledo. Nos ofrece una incursión en el mundo íntimo, los mitos, los ritos de las mujeres zapotecas, los que le gustan a ella y los que no le gustan. Creo que es un delicioso pretexto para leer este fin de semana. A pesar de los pesares, el erotismo y la sexualidad se abre al mundo del arte, se abre al mundo de la cultura. Exacto, vaya a las exposiciones. Ojalá se abra a todos lados. No para que todo el mundo se ponga a tener relaciones desde los 5 años, no, sino para que todo el mundo vivamos la vida más plenamente. Pati Kelly. Adiós, Rubio. Buena tarde, gracias.